Desde que Facebook cambió su nombre a Meta, todo el mundo habla de lo que son los metaversos. Pero entonces, ¿qué significa esta nueva revolución en Internet, los metaversos y estos mundos virtuales para que todo el mundo esté hablando de la posibilidad de generar millones de dólares y millones de ganancias con esto de los metaversos? Quédate en este video donde te voy a hablar de uno de los proyectos más sonados y más interesantes en Internet en el momento. Y estoy hablando de Sandbox. Recuerda también que si quieres aprender más de temas de finanzas personales, inversiones o de criptomonedas, en suscribirte al canal ahora mismo. Pero entonces, hoy estoy acá en el mundo real. Este no es un metaverso, sin embargo nosotros muchas veces nos olvidamos de qué es lo que nos ofrece la Tierra actualmente. Pero hoy no vinimos a hablar de eso. Vengo a hablarles de los metaversos. Los metaversos son mundos virtuales creados en Internet. Y así como acá puedes encontrar un terreno en el que hay muchas posibilidades de hacer proyectos o simplemente dejarlo así como un lote, en los metaversos tendrás la oportunidad de encontrar parcelaciones, terrenos donde podrás construir tu propio mundo o incluso entrar a otro mundo de otras personas e interactuar con ellos. Voy entonces a comentarles lo que es Sandbox, un proyecto realmente disruptivo en Internet y que puede traerte grandes beneficios. Sandbox es un metaverso en el que tú puedes crear, comprar, vender tierras y esto lo hace cualquier jugador dentro del metaverso de Sandbox. Cuando entramos a mirar los números, por ejemplo, de Sandbox, tiene una capitalización de mercado de 4.760 millones de dólares para el momento en que estoy haciendo el video. Y esto hace que se posicione en el ranking número 38 del listado de criptomonedas. Su valor por criptomoneda está en $5.17 para el momento en que se está haciendo el video. Cuando entramos acá a ver su gráfico del último año, vemos que tuvo un máximo cerca de noviembre, el 24 de noviembre, con un máximo de $8.40. Y esto se dio inmediatamente después, o sea, unos días después de que Facebook hizo ese anuncio a Meta, que fue por acá el 27 de octubre. Vemos cómo había estado casi todo el año por debajo de $1 y apenas Facebook hizo el anuncio de Sandbox comenzó a crecer bastante su valor hasta alcanzar este máximo del 24 de noviembre. Actualmente su valor ha ido corrigiendo un poco para llegar al valor que tenemos hoy en día de Sandbox de $5.17, con 18 centavos. Otro punto interesante a analizar acá de la gráfica es el volumen de compra. Como vemos, estas barras son las que corresponden al volumen de transacción de esta criptomoneda. Y vemos como antes de octubre casi que se hacían muy poquitas transacciones. Acá está el volumen de 280 millones, 90 millones, pero apenas Facebook hace ese anuncio a cambio de Meta, empieza a incrementar bastante los volúmenes, tanto que por acá en noviembre, cuando estuvo su máximo, fue de 11 billones. Vemos acá, el volumen ya ha ido bajando un poquitico y se ha calmado un poco como este furor. Si nosotros analizamos su valor desde los máximos al valor de ahorita, es como si Sandbox estuviera casi que en un descuento como del 40% frente a esos máximos que tuvo hace solo unos días. Ahora pasemos bien a mirar qué es el entorno de Sandbox. Vemos que hay muchos entornos por acá. Está Sandbox Alpha, que es como para jugar, está el Market, está para crear y está el Map. Entonces vamos a ir mostrando acá, o les voy a ir mostrando acá. Alpha corresponde a un esquema de juego con bonificaciones y logros de acuerdo a los resultados que se adquirieran cada uno de los concursantes. Está el Market. En este Market vemos que está organizado hasta por colecciones y acá podemos encontrar de todo. Lo podemos organizar desde lo nuevo, lo más viejo, el precio más bajo, el precio más alto. Entonces miremos por acá, por ejemplo, el precio más bajo, que es lo que se encuentra por acá, y son estas piezas. Son unas piezas como de colección que valen $27 o en su defecto 5.25 Sand, que es la moneda con la que se transa acá en el juego. Vemos que son los más económicos. Ahora entremos acá a mirar cuáles son los de un precio más alto. Y vemos acá este, por ejemplo, que vale $54.000 y este vale $638.000. Unas Dumas, esto es un robot incubator y vemos acá unas piezas extrañísimas como de colección de todo el potencial que va teniendo estos mundos. Y también podemos seguir organizando acá de lo último que se ha lanzado, que se ha puesto en circulación.
Vemos como esta nave espacial, este tanque de guerra, y los valores están en Sand, que es la criptomoneda, y en dólares. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este ratón, a ver qué especificaciones trae. Vemos, uno entra por acá, trae las especificaciones. Uno puede entrar a mirar su vista 3D y le puede hacer hasta zoom y todo para mirar a ver cómo está la representación. Como vemos, todo este mundo de Sandbox, precisamente por su nombre de box, todo está así como en cuadritos, es como todo rectangular. Esa es una de las características de este mundo virtual. Estamos acá en la vista 3D y tenemos acá cuáles son como unas especificaciones, cuánto tiene de magia, cuánto tiene de velocidad y cuánto tiene de suerte. Todos estos son unas imágenes y son unas características o unos atributos, como bien lo dice acá, que van teniendo cada una de estas mercados. Entonces vemos cómo está el market acá y acá está de acuerdo a muchas opciones que tenemos. Entonces vemos acá también hay tipos, hay NFTs, por ejemplo hay tierras, también podemos mirar acá las tierras, cómo se están vendiendo las tierras. Las tierras también las ofertan en OpenSea. En OpenSea, que es otra plataforma donde se hace intercambio de NFTs. Vemos acá cuánto se podría cambiar. Acá en el OpenSea se hace la transferencia o se hace la transacción es en Ethereum. Sandbox está desarrollado en la red de Ethereum. Por eso acá vemos estos valores de Ethereum. 2.95 Ethereum, y el Ethereum para el momento que estoy haciendo el video está como en $4.000. Vemos acá entonces todas estas alternativas, equipamiento que también se puede tener, todo lo que se puede conseguir en este mundo virtual o en este metaverso de Sandbox. Y esto es como para vestir, como para llevar puesto. Y piezas de arte digital. Vemos como también hay algunas piezas de arte digital que se contemplan acá en todo este metaverso de Sandbox. Podemos venir acá el mapa, este es el mapa de las tierras, y en el mapa de las tierras vemos cómo se abre todas estas, miremos que nos estamos ubicados acá donde está el cuadrito rojo, y vemos acá por ejemplo la tierra de este Snoop Dogg, que es un cantante muy famoso a nivel mundial. Vemos por acá tierras de Atari, mira como todo por acá hay puntos de Atari concentrados en varios lados, y en sí se ha convertido en un furor toda esta creación y todo este mundo virtual de Sandbox. Hablando de estas marcas aliadas, nosotros podemos encontrar acá marcas aliadas como las de Snoop Dogg, The Walking Dead, Adidas, Atari, y esas son como las más representativas o las más significativas. Entonces acá vemos cómo están estas marcas. Está el roadmap del proyecto y podemos ver el equipo de trabajo, que es un equipo de trabajo pues que en algunos proyectos ni siquiera se sabe quién es, pero en estos proyectos tan grandes está acá descrito quién es cada uno de los que está interviniendo en este gran proyecto. Acá también la idea es apreciar como todos estos entornos que ofrece el juego. Tiene 3.400 activos disponibles en el marketplace. Vemos cómo están estos muñecos que es para jugar y para pelear entre ellos. Todo lo parametrizable que son los parámetros que tiene el juego. Vemos acá también como hay una parte de editor para ir creando las figuras. Todo bajo este concepto de los boxes de las cajas. Por eso se llama Sandbox. Vemos acá el play, la forma de jugar, de interactuar ya en este mundo, de cómo los muñequitos se mueven, y son gráficas igual, a pesar de ser de cajas, son muy completas y muy bien realizadas. Están también esos diseños, la forma de cómo se puede editar, cómo se puede crear un personaje, un NFT, y luego llevarlo al juego para poder jugar. Y en el momento, este es el sistema que se está requiriendo, cuál es el mínimo y cuál es el recomendado. Como podemos ver, por ejemplo, yo en este momento tengo un iOS y ese todavía está pendiente para lanzarse en iOS, entonces yo por ahora no puedo jugar. Algo que les decía es que también está en OpenSea, y acá voy a mostrarles en OpenSea toda la colección de Sandbox como está, 103.000 ítems creados con 17.000 dueños y un precio de piso de 2.897, es como el precio más bajito pues que existe ahí en la colección. Y acá se puede mirar todos los mapas que estarían disponibles en la colección de OpenSea. Vemos que este es OpenSea, donde también es un marketplace de todo lo que tiene que ver con NFTs. Entonces es algo muy interesante de cómo este metaverso de Sandbox está permeado por varios lados y tiene gran potencial de crecimiento. Es tanto que pues la gente y la moda hizo que tuviera ese máximo de $8.40 hace poco, y que hoy en día se ubique sobre los $5.17.
teniendo un gran potencial de crecimiento hacia 2022 y hacia los años que siguen adelante. De todas formas, también tener en cuenta que esto no es un consejo de inversión, esto es un video educativo y algo para que explores más a fondo de las oportunidades que puedes encontrar de las criptomonedas, de los metaversos. Y ahora, después de ver este video con respecto a todo lo que lo comentaba de Sandbox, ¿crees que es un proyecto realmente interesante para invertir? ¿O consideras que eres de esas personas que prefieres las inversiones en los mundos reales, en los mundos como este? Aunque los metaversos se están convirtiendo en parte fundamental y esencial de nosotros en la revolución de Internet. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Si les ha gustado, recuerda compartirlo, dale un like y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.